El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Convoy Network. En el año 2018, el mundo presenció un acto insólito. Okay, it's the Banksy girl with balloon, ladies and gentlemen, standing in the back of the room, and I'm going to start getting in 100, 150, 200,000, I have already 200,000, 300,000, 350, 400,000 now. Frente a cámaras de video, se llevaba a cabo una subasta de arte más en la prestigiada casa Sotheby's, en el preciso instante en que el subastador y presidente Oliver Barker estaba golpeando el mazo por última vez, luego de lograr un precio máximo de $1.4 millones por la pieza Niña con Globo. Sucedió algo que nadie esperaba. And selling for 860,000. La imagen pareció cobrar vida y el lienzo en el que estaba plasmada comenzó a moverse hacia la parte de abajo. Mientras la pieza salía fuera del marco, los presentes, asombrados, se dieron cuenta que la obra estaba siendo triturada. De inmediato fue retirada por personal de Sotheby's, mientras trataban de explicarse lo que había sucedido. La única explicación era que habían sido víctimas de un acto vandálico por parte de uno de los artistas más famosos del mundo, el propio autor de la obra, de quien ni siquiera se conoce su identidad. Convoy presenta Conspiranoicos, tercera temporada. En este episodio, ¿quién es Banksy? Banksy es uno de los artistas urbanos más buscados del mundo. Sus obras callejeras, que a menudo combinan pintura en aerosol y técnicas de stencil contrapuestas con imágenes comerciales, políticas y contemporáneas, hoy forman parte del imaginario colectivo, al difundir mensajes sociales con una buena dosis de ironía, humor y sarcasmo. El punto central de su arte critica a las grandes empresas, a las corporaciones depredadoras, a la policía y la hipocresía de los gobiernos autoritarios y represores. En distintos lugares del planeta podemos encontrar el trabajo de Banksy, desde edificios, vallas publicitarias y muros de ciudades como Londres, Ucrania, Chiapas, Nueva York, Jamaica y la Franja de Gaza, por mencionar algunos. Además de su mensaje, un aspecto fundamental de Banksy es que guarda celosamente su privacidad y los detalles más básicos sobre su vida personal, los cuales son completamente desconocidos para quienes están al tanto de su trabajo. No obstante, hay una poderosa razón para ello. Esta historia comienza con una vistosa manifestación artística, el graffiti. Para aquellos cuya voz es silenciada por los aparatos represores, el graffiti, una poderosa herramienta que les permite gritar con un poder mayor al que puedan proporcionar sus pulmones. Los autores buscan el reconocimiento, colocando su nombre o sus imágenes en la mayor cantidad de lugares posible. Mientras más arriesgados sean, mayor es el prestigio del grafitero. Los estudiosos sobre el tema consideran que el graffiti es la manifestación que recoge el pulso de la sociedad. Captura lo que está ocurriendo en un momento determinado. Y por cada uno de aquellos que tienen mayor visibilidad, hay cientos más escondidos en parajes subterráneos. Fue en ciudades como Filadelfia y Nueva York, donde comenzaron las primeras manifestaciones del graffiti. Durante los años 60 y 70, Nueva York era un sitio sumido en la más profunda de las crisis. La ciudad carecía de ingresos suficientes para sostenerse, y en consecuencia, abundaban los crímenes, el consumo de drogas y la pobreza. En sitios como el lado oeste de Manhattan, el Bronx o la avenida Flatbush de Brooklyn, los jóvenes de la época comenzaron a escribir sus nombres en las paredes, ya que el Estado se negaba a reconocerlos como ciudadanos merecedores de una vida digna. Los jóvenes dejaban constancia de su existencia en cada rincón de la ciudad. Esto fue escalando de nivel cuando, como una regla no escrita, los nombres o tags que dejaba uno eran cubiertos por quien llegaba después al mismo punto. En consecuencia, algunos decidían alejarse de las calles de su vecindario
e ir a taguear las de otros barrios cercanos. Muy pronto, los tags en los asientos del autobús, cabinas de teléfono y baños públicos dejaron de ser suficientes. La pintura en aerosol amplificó esta manifestación. Ahora había tags gigantescos y multicoloridos por toda la ciudad, y por lo tanto, se convirtió en un movimiento artístico. La mayor visibilidad la proporcionaba el metro neoyorquino, así que marcar y bombardear con tags el metro se convirtió en una prioridad para los grafiteros, quienes ansiaban ver pasar los trenes portando su nombre estilizado por distintos barrios. Estas acciones le daban a los despojados sociales un sentido de pertenencia, es decir, sentían que la ciudad que tanto les había quitado finalmente les pertenecía. Y si no podían ser dueños de una compañía de trenes, entonces pintarían los trenes de la compañía. El público en general no tenía ni idea de todo lo que implicaba el graffiti, hasta que en 1983 llegó el documental llamado Style Wars. At the Grand Concourse 149th Street Station in the Bronx, graffiti writers gather at what they call the writer's bench. They're saying that the kids run the subways, that the system is out of control, that 15 and 16-year-old kids are running the system, and that graffiti is a symbol of that. Mientras que muchos vieron en este trabajo de Tony Silver y Henry Chalfant una subcultura que avalaba el comportamiento criminal, otros encontraron una fuente de inspiración, pues les abrió los ojos a un universo de expresiones que hasta entonces no conocían: el hip hop, los DJs, el breakdancing y el graffiti. Aunque eran fenómenos separados, se presentaban como parte de una misma subcultura, lo cual fue toda una revelación para quienes no eran cercanos a las expresiones de la juventud de los entornos urbanos más desolados. El boom del graffiti fue tal que pronto llegaron las quejas de los dueños de propiedades que habían sido vandalizadas, como transportes, negocios, casas particulares, escuelas, anuncios espectaculares, oficinas, monumentos y prácticamente cualquier rincón de la ciudad. La policía neoyorquina decidió tomar cartas en el asunto y emprender una gran cruzada para acabar con el graffiti. Con la modificación de algunos estatutos legales, ahora se equiparaba a los grafiteros y a sus obras al mismo nivel que un criminal. La ley prohibía hacer grafitis en espacios públicos y vender pintura en aerosol y marcadores a menores de edad. Aunque esto no sirvió de nada, pues por regla general, como parte de lo que significaba ser artista del graffiti, estos robaban la pintura que utilizaban. Para continuar expresándose, los artistas debieron permanecer en la clandestinidad. Mientras menos se supiera de ellos, mejor. Todo este revuelo por el graffiti pronto cobró relevancia internacional y llegó más allá de las fronteras estadounidenses. En la relativamente apacible ciudad de Bristol, un niño de 10 años fue impactado por este arte callejero. Siendo una ciudad portuaria, el comercio y el intercambio cultural eran algo propio de Bristol. Pero al igual que muchas otras ciudades, habían sufrido los duros embates de la Segunda Guerra Mundial. Las nuevas generaciones tomaron las riendas del florecimiento multicultural, y siendo una ciudad relativamente pequeña, las propuestas artísticas se difundían con gran velocidad. Pasaron varias décadas para que la ciudad fuera reconstruida, pero al final de cuentas, el panorama era desolador. La era dirigida por Margaret Thatcher en Gran Bretaña quedó marcada por la inconformidad social y las protestas ante su política económica, que ubicaba al capitalismo como signo de la bonanza en el centro de la vida nacional. La crisis económica, derivada del cierre de múltiples empresas e industrias, el desempleo, la carestía y los constantes conflictos internos, dejaron a muchas personas prácticamente viviendo en ciudades abandonadas. Las perspectivas para la juventud eran desoladoras y muchos de ellos recurrieron a las drogas duras para tratar de paliar los efectos de este periodo. No obstante, otros jóvenes adoptaron el arte como su ruta de escape. Crearon su propia versión del hip hop y el graffiti para manifestar su inconformidad contra el régimen autoritario.
El arte, la música y las posturas políticas de los años 80 fueron una gran influencia para un grupo de artistas que comenzaría a expresarse en este periodo, principalmente derivados del colectivo Wild Bunch, que fue una plataforma para desarrollar los talentos de artistas como Nelly Hooper, Massive Attack, Tricky, Portishead y el arte gráfico de Banksy. El graffiti aún era parte fundamental de la ecuación entre el hip hop y los sound systems que aparecieron en Bristol. Robert Del Naya, también conocido como 3D, era uno de sus más destacados promotores, debido a que pasó una buena temporada en Nueva York en los años 80. Fue él quien trajo este arte callejero a la ciudad de Bristol. Para la juventud que apenas podía obtener lo suficiente para comer, ir a un museo era algo que estaba completamente descartado. Así que ver esta forma de arte por todo el vecindario representaba una especie de justicia social. Si no puedo acceder al arte, llevaré el arte para todos a las calles. El catalizador para la explosión de arte callejero en Bristol fue la película Wild Style, que de la misma forma que Style Wars, motivó a muchos jóvenes que estuvieron presentes en el Art Center Cinema el día que se exhibió. En los días subsecuentes, la ciudad se llenó de grafitis y tags de diferentes colectivos, que ahora tenían mayor presencia y más fuerza que antes. No obstante, la policía británica también estaba determinada a detener los avances del graffiti y consignar a sus autores como malhechores. Es por ello que al este de Bristol, involuntariamente se fue construyendo una especie de cuartel secreto para muchos artistas callejeros. Un recinto comunitario ofreció las paredes de sus instalaciones para que los artistas pudieran expresarse libre y legalmente, si es que se atrevían a ir al peligroso distrito de Barton Hill. Este sitio se convirtió en un templo para el joven Banksy, a quien, pese a las advertencias sobre la zona, no le importó asistir cada semana para admirar las imágenes que se desplegaban ante sus ojos. Ahí comprendió que el arte podía hacer cualquier cosa, sin necesidad de comprometerlo a los cánones establecidos. No obstante, al igual que en Nueva York, el graffiti se salió de control e invadió las casas y negocios vecinos al centro comunitario, lo cual provocó que la policía interviniera para tratar de controlar la situación. Se llevaron a cabo redadas para arrestar por lo menos a los nombres más visibles del arte callejero local, en lo que llamaron la Operación Anderson. 72 personas fueron arrestadas por actividades criminales, y el dueño del centro, John Nation, fue presionado para divulgar los verdaderos nombres de los artistas, y de no hacerlo, se le acusaría de conspiración criminal, un cargo extremadamente severo en el sistema judicial británico. A final de cuentas, las autoridades lograron su objetivo: que los grafitis se detuvieran. Aunque es cierto que la cantidad disminuyó considerablemente, algunos artistas decidieron continuar con sus actividades, siendo mucho más precavidos e intentando no revelar su identidad para no ser arrestados. Los grafitis se volvieron aún más virulentos, atacando directamente a las autoridades. Y fue ahí, justo en ese punto de inflexión, donde surgió la figura de Banksy. Fue a principios de los 90, cuando el joven Banksy hizo sus primeros grafitis dentro del colectivo llamado los Dry Breads, también conocido como los Bad Apples. Una característica del colectivo y del propio Banksy, además del mensaje, es la ubicación estratégica de la pieza en cuestión. Por ejemplo, pintar justo enfrente de la parada de autobuses, de modo que la gráfica se ubicara justo a la altura del segundo nivel de los autobuses británicos. Ya que Banksy no era tan popular entonces, pudo evitar ser detenido durante la Operación Anderson. No muchos sabían su verdadero nombre. Tampoco sabían dónde vivía. No tenía un aspecto particular ni tenía número de teléfono. Las primeras obras de Banksy en solitario eran como el promedio, grandes logos y letras, pero había un elemento adicional que lo hacía diferente: un comentario social. Where there is discord, may we bring harmony. Where there is error, may we bring truth. Where there is doubt, may we bring faith. And where there is despair, may we bring hope. Margaret Thatcher continuaba con su política férrea y represiva para mantener su autoridad,
creando nuevos impuestos que muchos veían como un ataque directo a la clase obrera. Su reemplazo, John Mayer, no mejoró las cosas. Por el contrario, inició una nueva escalada represiva contra aquellos a los que consideraba como grupos disruptivos del orden social. Entre ellos los jóvenes que se agrupaban clandestinamente en los raves, los gitanos que viajaban por el país, los grupos ambientalistas con cierto corte anarquista y los artistas callejeros. La represión era tal que la policía tenía derecho a detener a cualquiera y registrarlo, invadir edificios que hubieran sido tomados por asalto y disolver cualquier congregación donde hubiera más de 5 personas. Todo esto politizó considerablemente a Banksy y lo volvió mucho más radical en sus consignas. Algunas de las más emblemáticas fueron su mural en el Festival de Glastonbury, homenajeando al hip hop y criticando la represión militar. O también la de su visita a las comunidades rebeldes zapatistas en México, donde realizó un mural basado en la emblemática foto de Pedro Valtierra, en la que se ve a una mujer indígena derribando a un soldado del ejército. Si bien Banksy comenzó como artista de graffiti, creando tags gigantescos e intrincados como todos, este lenguaje ya no le era suficiente. Sentía que el graffiti no tenía mucho alcance más allá de aquellos que también hacían graffiti. Además, no le parecía que incluso los grafiteros tuvieran un reglamento perfectamente establecido para dedicarse a ese arte. Banksy se negaba a acatar las órdenes de nadie. Por ello, decidió adoptar la técnica del artista francés Blake Lerat, quien se dedicaba a crear esténciles de corte político en los años 80. Su técnica, si bien carecía de la destreza técnica del graffiti, tenía una gran profundidad en el mensaje que transmitía. El stencil es una plantilla que puede fabricarse fácilmente en un pedazo de cartulina o cartón. Se traza la imagen que se desea plasmar y se cortan los contornos. Así, el artista puede ir fácilmente a las calles con el stencil y una lata de pintura, colocarlo en la pared, lo cual no es ilegal, rociar encima y listo. Lo que a un grafitero podría tomarle horas, ahora quedaba listo en 5 minutos con un stencil. La inmediatez del stencil también cambió el mensaje, debido a que el efecto para quien lo mira es inmediato. No hay mucho que pensar o descifrar. Por eso fue el vehículo ideal para Banksy, quien a partir de entonces pudo combinar el escaparate callejero con los conceptos directos del graffiti y el activismo social del mensaje, liberando todas sus ideas y ataques contra los emblemas de la represión. Al paso de los años, sus obras han abordado y puntualizado temas sobre los cuales los gobiernos locales y globales se niegan a resolver o siquiera a reconocer. Por ejemplo, colocó gráficas en la barrera de Cisjordania, entre Israel y Palestina, y también en las calles de Gaza. Ha colocado obras clandestinamente en museos como el Louvre y el MoMA y el Museo Británico, sin dejar de lado su vocación callejera, realizando obras en estacionamientos, alcantarillas, mamparas desocupadas y botes de basura de muchas ciudades del mundo. El trabajo de Banksy se burla del poder centralizado, haciéndole ver a las personas que, aunque el poder existe y es su más feroz enemigo, ese poder no impide que puedan compartir el mismo punto de vista y, en consecuencia, puedan unirse para desafiar al poder en temas que afectan a la sociedad. Es por ello que mantenerse en el anonimato es de suma importancia para Banksy, aunque durante años muchos han intentado descubrirlo y exponerlo ante el público. Existe un registro en video de 1995 del programa Shadow People, transmitido por el canal inglés Channel 4, en donde se ve a Banksy haciendo su arte en plena represión de la Operación Anderson. Yeah, I've decided that I don't ever want to do a gallery show, like a proper gallery show, and I don't think, if Saatchi came to me with a lot of money, I'd tell him to fuck off, And I don't feel the need to go to a gallery to make my art feel legitimate. And that if I go to the pub and somebody says that they like what I've just done, and I might get a beer, or I might meet a girl that likes what I do, then that's enough. The worth of your work. Por supuesto, el rostro del artista fue difuminado,
y su vestimenta no tenía ningún rastro distintivo. Aunque su voz está registrada, tampoco parece tener ninguna característica especial que pudiera identificarlo. Es la voz de cualquier joven británico promedio. El enigma de la identidad de Banksy ha desatado una gran cacería mundial, y muchos han difundido diversas teorías sobre su identidad. This is an art attack. This is Art Attack. Uno de los señalados es Neil Buchanan, el conductor del popular programa Art Attack en la cadena ITV. La teoría comenzó a circular en redes sociales cuando un usuario de Twitter sugirió que había escuchado un rumor sobre la identidad de Banksy. Esto a razón de que se habían registrado apariciones de esténciles en las ciudades en las que Buchanan se había presentado como músico, asociando también que cuando Buchanan comenzó Art Attack, era un conocido grafitero que plasmaba grandes piezas en espacios abiertos. Un día después de la publicación de este rumor, el presentador de Art Attack emitió una declaración negando que fuera el propio Banksy y asegurando que todo se trataba de un rumor sin fundamentos. Otro caso fue el de la youtuber conocida como Mia S., quien aseguró que había logrado filmar a Banksy luego de grabar a un hombre que supuestamente era el artista callejero en Melbourne, Australia. El video muestra a un hombre con anteojos, vestido con jeans y una chaqueta oscura, sudadera con capucha y una gorra. Ella confronta al artista en el video, quien al verse descubierto le dice «Vete a la mierda» y huye de la escena. Banksy, hey. El nombre de Robin Gunningham también ha sido mencionado entre los candidatos para encarnar a Banksy. Gunningham había demostrado sus talentos como ilustrador desde muy temprana edad en la escuela. Esto se relacionó con alguna declaración del propio Banksy, quien señalaba que justamente su amor por la ilustración comenzó en la escuela. Años más tarde se difundió masivamente una imagen de Gunningham con una caja de latas de pintura en aerosol en Jamaica. Esta imagen se volvió viral y avivó aún más los rumores de que él era Banksy. El rumor creció tanto que incluso un grupo de criminólogos de la Universidad Queen Mary de Londres utilizaron una técnica llamada perfiles geográficos para rastrear e identificar al artista callejero y concluir que se trataba de Robin Gunningham, quien también es originario de Bristol. Esta técnica es utilizada en criminología para localizar a los delincuentes reincidentes o presuntos terroristas. El equipo analizó 140 piezas atribuidas a Banksy, ubicadas en Londres y Bristol, utilizando perfiles geográficos. Los resultados identificaron varias obras en un bar, además de una dirección en Bristol y otros 3 domicilios en Londres, como ubicaciones donde Gunningham ha vivido o aparecido. Sin embargo, el método fue desestimado debido a que se consideró increíblemente impreciso, pues el sistema solo puede alimentarse con obras que se cree son creadas por el artista callejero sin tener certeza de ello. En octubre de 2014, un sitio web de noticias afirmó que un hombre de Liverpool, llamado Paul Horner, fue identificado como Banksy, después de que un grupo de trabajo anti-graffiti lo localizó y arrestó por vandalismo, conspiración, crimen organizado y falsificación. La publicista de Banksy, Joe Brooks, negó que el artista hubiera sido arrestado y confirmó que el artículo había sido publicado en una página web falsa. Paul Horner fue uno de los primeros creadores populares de fake news en Internet. Se ganaba la vida escribiendo noticias semicreíbles en sitios que aparentemente eran legítimos, como ABC News o CNN, pero con direcciones ligeramente modificadas. Además de fingir que él era Banksy, también engañó al público anunciando que había ganado el premio mayor en el juego de lotería llamado Powerball, y se hizo pasar por un adolescente que fue encarcelado por cargos de terrorismo doméstico, luego de golpear a un oponente de videojuegos. Cuando se anunció su muerte real, en septiembre de 2017, todo el mundo pensó que se trataba de uno más de sus engaños. I hear about this Banksy, who's Banksy this, and I said I really like that guy, you know, and it's like I want to interview this guy.
Otros aseguran que Thierry Guetta, el artista francés protagonista del documental sobre Banksy, Exit Through the Gift Shop, es de hecho el propio Banksy, a pesar de que innumerables expertos en arte ridiculizan ampliamente a este señor, también conocido como Mr. Brainwash, pues lo consideran un fraude artístico. Después del estreno de la película, Mr. Brainwash se convirtió en una figura familiar y lamentablemente para muchos ha disfrutado de una floreciente carrera artística desde entonces, dedicándose a fabricar réplicas de diferentes artistas en el mundo del arte contemporáneo. Una de las teorías más populares es que Banksy es sin lugar a dudas Robert Del Naya. La teoría ha sido alimentada constantemente por el hecho de que tanto Robert como Banksy han declarado que se inspiran mutuamente. El primero con la música de Massive Attack y el segundo con sus consignas plasmadas en esténciles por la calle. Love is a verb, love is a doing word. Fear the summer break. Los seguidores de Banksy y aquellos interesados en saber su verdadera identidad han hecho esfuerzos titánicos para hacer coincidir los conciertos de Massive Attack con apariciones murales Banksy en las mismas ciudades. Sin embargo, aunque Robert ha negado constantemente ser Banksy, dejó en el aire una cuestión interesante al declarar: todos somos Banksy. El documento que muchos afirman es el más cercano a la verdad. Es una entrevista en video con un hombre que aseguraba ser Banksy. Esta fue realizada en 2003 durante una exhibición clandestina en una bodega al este de Londres. Is this man Banksy? 16 years ago he said he was, but the interview was lost and forgotten until now. Ahead of the exhibition in London in 2003 featuring painted animals, ITV News spoke with the man in the makeshift mask. Disguised because you can't really be a graffiti writer and then go public on it. It's like the two things don't quite go together. No? Las imágenes muestran a un hombre que dice ser el artista hablando a la cámara. Se le ve con el rostro cubierto y una gorra de béisbol, lo que dificulta ver su rostro. Y aunque esa persona afirma ser Banksy y habla de escapar antes de que llegue la policía para arrestarlo, tampoco tenemos la certeza de que este sea el enigmático artista. Las únicas personas que podrían confirmarlo son aquellos que trabajan para él, su publicista, contadores o agentes, pero ninguno de ellos se ha pronunciado al respecto. Así que, si bien es cierto que podría ser el hombre de la entrevista de 2003, también podría ser otra persona. Incluso, hay quienes señalan otra hipótesis, que en realidad Banksy es una mujer y que eso le permite mantenerse en el anonimato, mientras todos están buscando a un hombre. Así que la gran mayoría de las teorías presentadas resultan creíbles, solo en la medida que no han sido refutadas. Quien afirma conocer la verdadera identidad de Banksy cae dentro de la misma clasificación que aquellos que afirman haber visto a Elvis Presley vivo en estos días. Aun cuando vivimos en un mundo que es constantemente vigilado por cámaras de todo tipo, Banksy ha logrado que su persona escape al ojo público y centrar la atención en su mensaje. La obsesión que tienen las personas por identificar a Banksy quizás es precisamente por una necesidad de identificarse con la persona detrás del artista. Si bien no hay duda de que Banksy es una persona real, su labor artística, su vida y su personalidad no son tan importantes o interesantes como su mito, porque el mito trasciende a la persona mundana. Y con esto en mente, todo es posible en lo que concierne a Banksy. Podría ser que la persona que era Banksy en un principio posiblemente dejó de serlo para dejar paso a un proyecto más grande. Tomando en cuenta la facilidad con la que pueden producirse los esténciles y la relativa velocidad con la que han aparecido las imágenes de Banksy en diferentes ciudades del mundo, particularmente lejanas, no sería descabellado pensar que Banksy ha dejado de ser una persona para convertirse en un colectivo que opera bajo un mismo nombre. También es probable que el anonimato extremo del artista se debe a que está protegiendo la identidad de alguien que ya es famoso, quizás un millonario, algún músico o una personalidad de la farándula. Quizás ese es el punto de su anonimato, especialmente hoy en día, que solo el concepto de celebridad es más importante que el talento requerido para hacerlo. Banksy nos recuerda que es más interesante cuando el propio artista pasa a segundo plano, cediendo el reflector a su obra.
Esa es la lección que nos deja el anonimato de Banksy. La forma más democrática de arte es que el artista más famoso del mundo puede ser cualquier persona. Convoy presentó Conspiranoicos, tercera temporada. En este episodio, ¿quién es Banksy? El guión de este episodio fue escrito por Iván Nieblas. Las voces fueron de Luis Gerardo Zavala y Olayo Rubio. La realización fue de Alex López. Conspiranoicos es una producción original y exclusiva de Convoy Network. Hasta la próxima. Convoy.